Tras dar a luz, mi esposo borracho me golpeó en el hospital dejándome inconsciente y fingió que me había caído por las escaleras, pero el muy idiota quedó pálido cuando el doctor. La primera vez que Mariela sintió a su hija moverse dentro de su vientre, Ramiro le gritó que no era suya. Tenía apenas 22 años, una barriga de 8 meses y los sueños rotos metidos en una bolsa de plástico junto con ropa prestada. Había aprendido a guardar silencio como quien aprende a respirar debajo del agua, por necesidad. Nadie en el barrio hablaba de lo que pasaba tras las cortinas cerradas. Nadie tocaba el tema cuando los gritos salían por las paredes finas de su casa alquilada. Pero todos sabían. Y aún así, nadie decía nada. Mariela había dejado de esperar milagros. Pero el día que su hija nació, por un instante, creyó que quizás sí existían. El hospital era pequeño, de esos públicos donde el olor a desinfectante se mezcla con el de la desesperanza. El parto fue complicado. Entró con contracciones y sin compañía. Ramiro no contestó el celular en todo el día. Estaba en algún lugar del barrio bebiendo con sus amigos, jurando que el bebé no era suyo, apostando con billetes arrugados y echando risas mientras su mujer se partía en dos para traer vida. La matrona del turno, una señora robusta llamada Francisca, la sostuvo de la mano durante los últimos empujes. «Vamos, mi niña. Empuja por ella, no por él». «Por ella», le dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Y entonces la escuchó. Un grito pequeño, frágil, pero vivo. «Su hija». «Luz Helena», susurró Mariela, con la voz quebrada. No tenía fuerzas para llorar. Solo podía mirar. Era diminuta, rojita y arrugada, pero perfecta. Una enfermera se la puso en los brazos y por un momento, todo lo que había sufrido desapareció. No pensó en las veces que durmió con miedo, ni en las veces que pidió perdón por cosas que no hizo. Tampoco pensó en el moretón que aún cargaba debajo del pecho. Solo estaba Luz Helena. «Bienvenida, mi amor», le dijo al oído. «Te prometo que yo no te voy a fallar». Horas después, en la habitación compartida, la paz comenzó a resquebrajarse. La puerta se abrió de golpe. Ramiro apareció tambaleando, con un ramo de flores marchitas en la mano y una mirada que no anunciaba amor. El sudor y el alcohol le pegaban a la piel como perfume barato. Aún con la bata puesta, Mariela supo que algo iba mal. «Mira quién decidió parir sin avisar», dijo él, cerrando la puerta con fuerza. «Te llamé», respondió ella, con la voz débil. «Varias veces. No contestaste». «Ah, ¿y yo tengo que estar pegado al celular todo el día? ¿O estabas muy apurada por deshacerte de la culpa?» Mariela lo miró en silencio. Sabía que cualquier palabra era pólvora. Ramiro se acercó a la cuna plástica donde dormía Luz Helena. «Mírala. Tan tranquila, como si no supiera el desastre que eres». Ella se levantó despacio, sintiendo todavía el ardor entre las piernas, los músculos adoloridos por el esfuerzo. «Ramiro, por favor. No frente a ella». «¿Frente a ella? ¿De verdad me vas a venir con eso? ¿Y quién es el padre, Mariela?» «Porque a mí no se me parece. Estás borracho. No tienes derecho a hablarme así. Acabo de parir». Ramiro la miró con una mezcla de desprecio y rabia. Tiró las flores sobre la silla y se acercó tanto que Mariela pudo oler el ron barato en su aliento. «Dime la verdad. Dime que me engañaste. Dímelo ahora. Ya no tienes cómo taparlo. Nunca te engañé. Luz Helena es tu hija». «Mentira». El grito retumbó en las paredes. Una enfermera del otro lado del pasillo se detuvo un segundo, pero luego siguió caminando. Ya estaban acostumbrados. Las escenas de celos en el hospital eran comunes, y en su mayoría terminaban en silencio. «Ramiro, por favor. Me estás asustando. Como tú me asustaste cuando me dejaste por 2 días sin saber nada. Como tú me haces quedar como un imbécil delante de todos». «Me fui porque me pateaste el vientre». «¿Eso ya se te olvidó?» La mano de Ramiro voló sin aviso. El golpe le dio en la mejilla, haciendo que Mariela cayera contra la pared. La bebé lloró. El corazón de Mariela se partió. «Y cállala. No la aguanto llorar». Ella intentó levantarse. El dolor era insoportable. Ramiro la empujó otra vez, esta vez contra la camilla. Mariela gritó,
pero nadie entró. «Eres una maldita», le gritó. «Me jodiste la vida». Luego vino el golpe más fuerte. El que no se escucha pero se siente. La cabeza de Mariela chocó contra el suelo, y todo se volvió negro. Ramiro la miró por un momento. Respiraba. Mal, pero respiraba. Entró en pánico. Revisó el pasillo, no había nadie. Entonces, la arrastró por el brazo, con esfuerzo torpe y desesperado, hasta el pasillo. La dejó junto a la escalera de emergencias. Bajó corriendo, luego subió, fingiendo gritos de auxilio. «¡Ayuda! Se cayó por las escaleras. Por favor». El personal corrió. La doctora Francisca la reconoció al instante. «Mariela. Dios mío. Traigan una camilla». Ramiro se echó a llorar. Uno de esos llantos falsos que convencen a los que quieren creer. «Solo fui a buscar café y la encontré así», dijo entre sollozos. La camilla llegó. La levantaron con cuidado. Un paramédico tocó su cuello. «Está viva». La llevaron a la sala de observación. Ramiro se quedó en la puerta, con la mirada baja, jugando su papel. Todos lo creyeron. Menos uno. Desde su oficina, el doctor Salvador observaba la pantalla de su laptop. La cámara de seguridad que él mismo había instalado por motivos de seguridad en el ala de maternidad acababa de registrar algo que lo dejó sin palabras. Vio a Ramiro entrando a la habitación, vio la discusión, el primer golpe, la desesperación. Vio cómo la golpeaba. Y luego, lo más brutal, cómo la arrastraba por el brazo hasta simular una caída. El doctor se quedó en silencio. Cerró el portátil. Respiró hondo. Era el jefe de turno. Tenía que actuar. Pero algo dentro de él le decía que no era momento aún. La impulsividad podía arruinarlo todo. Salvador no era un médico cualquiera. Años atrás, su propia hermana había muerto por causa de un esposo violento. Había llegado demasiado tarde para salvarla. Desde entonces, cada caso de violencia lo afectaba más de lo que su bata blanca podía disimular. Llamó a la enfermera Dalia. «Quiero que vigiles al hombre que está con la paciente Mariela Ríos. No le quites los ojos de encima». ¿Sospecha algo? Sé algo. Pero aún no lo sabrá nadie más. Esa noche, Ramiro volvió a la habitación de Mariela. Sostuvo la mano de su hija, que dormía ajena al infierno. Le habló en voz baja. «Tú no tienes la culpa. Pero vas a pagar las consecuencias. Porque tú no eres mía». Y luego, la acarició con ternura falsa. La misma que usaba para engañar. La misma que usaba para manipular. Cerró los ojos, sonrió, y juró que nadie lo descubriría. Mientras tanto, en la sala de observación, Mariela empezó a mover los dedos. Una lágrima cayó de su ojo cerrado. Su cuerpo estaba quebrado, pero su instinto de madre no se apagaba. Esa noche, la oscuridad parecía tener el control. Pero Luz Helena seguía respirando. Y Mariela, aunque rota, seguía viva. Y donde hay vida, hay posibilidades. Aunque sea entre las sombras. Aunque parezca imposible. Mariela despertó con un dolor agudo en la cabeza, como si alguien estuviera abriéndole el cráneo desde dentro. Intentó moverse, pero el cuerpo le pesaba como si hubiera sido atropellada. La luz blanca del techo le ardía en los ojos. No sabía dónde estaba. ¿Dónde está mi hija?, susurró con voz ronca. Una enfermera de rostro dulce se acercó y le acarició el brazo con suavidad. Tranquila, estás en observación. Tu bebé está bien, está siendo cuidada. Solo tuviste un accidente. Caíste por las escaleras. Mariela frunció el ceño. ¿Escaleras? ¿Había bajado escaleras? No lo recordaba. Solo un vacío gris, y una sensación desagradable que le erizaba la piel. ¿Accidente?, preguntó con esfuerzo. La enfermera asintió con una sonrisa amable, de esas que usan quienes están acostumbrados a ver tragedias cada día. Tu esposo fue quien te encontró. Está afuera. Muy preocupado. Mariela cerró los ojos. Una imagen borrosa cruzó por su mente. La voz de Ramiro. Una flor cayendo.
El llanto de Luz Helena. Pero no lograba unirlo todo. El corazón le dio un vuelco. ¿Puede decirle que necesito descansar un poco más?, susurró. Por favor. Por supuesto, respondió la enfermera, y se retiró. En la sala de espera, Ramiro caminaba de un lado al otro. Cuando la enfermera salió, él se le acercó con una sonrisa forzada. Ya despertó. Sí, está débil, pero lúcida. Prefiere descansar un poco antes de recibir visitas. Ramiro apretó los puños, pero mantuvo la sonrisa. Claro, claro. Lo que ella necesite. Estoy aquí para apoyarla en todo. Dalia, otra enfermera del turno, observó la escena desde el fondo del pasillo. Algo en la postura de Ramiro le resultaba familiar. Esa forma de sonreír sin alegría, ese control que se disfraza de ternura. Ella había visto eso antes. Muchas veces. Horas después, el doctor Salvador ingresó a la oficina de administración del hospital. Cerró la puerta con seguro y abrió su computadora personal. Reprodujo el video nuevamente. Lo había guardado en un disco externo por precaución. Cada segundo del ataque estaba ahí. Ramiro golpeando. Mariela cayendo. El arrastre. La simulación. Apoyó los codos en el escritorio y se cubrió la cara con las manos. ¿Qué estás esperando?, se preguntó en voz baja. ¿Que la mate? El temor de intervenir antes del momento justo lo atormentaba. Sabía cómo funcionaban los sistemas. Si iba directo a la policía sin respaldo legal, podría perder el caso. Si la grabación era filtrada antes de una denuncia formal, sería desechada como prueba. Tenía que esperar. Pero el tiempo era un lujo que Mariela no tenía. Ese mismo día, Dalia entró en la habitación de Mariela para cambiarle el suero. La miró con detenimiento. El ojo morado. La marca en la mejilla. El labio partido. Pero lo más grave era lo que no se veía. ¿Te duele la cabeza? Mucho. ¿Tienes náuseas, desorientación? Un poco. Y no puedo dormir. Me siento rara. Dalia dudó un momento, pero luego se sentó al borde de la cama. Mariela, ¿recuerdas cómo te caíste? No del todo. Solo me desperté aquí. Me dijeron que fue un accidente. ¿Te han pasado cosas similares en casa? Caídas, golpes, moretones. Los ojos de Mariela se llenaron de lágrimas. Y no es lo que parece. ¿Y cómo es entonces? Mariela tragó saliva. Es que a veces, yo lo provoco. Me enojo, discuto. Él trabaja mucho. Está estresado. Cuando toma, pierde el control. Pero no es malo. Tiene un buen corazón. Dalia sintió un nudo en la garganta. Lo que te pasó no fue tu culpa. Nadie merece ser golpeada. Estés como estés, hayas dicho lo que hayas dicho. El amor no lastima. Mariela apartó la mirada. Si hago un escándalo, pierdo todo. Él puede llevarse a la niña. Yo no tengo a nadie. Yo estoy aquí. Y el doctor Salvador también. Él quiere ayudarte. Mariela la miró, confundida. ¿Por qué haría eso? Porque hay gente que no olvida lo que es justo. Y tú necesitas justicia. En ese momento, Ramiro apareció en la puerta. Llevaba una caja con comida, otra sonrisa falsa. ¿Molesto? Dalia se puso de pie. Solo terminaba. Gracias por cuidar a mi mujer. Pero ya estoy yo. Puede retirarse. No tengo órdenes tuyas, respondió ella con una frialdad inusual. Solo hago mi trabajo. Pues hazlo bien. No molestes a mi esposa con preguntas que no vienen al caso. Dalia se fue sin decir más. Mariela bajó la mirada. ¿Trajiste algo de comer? Ramiro se acercó a ella y le acarició el pelo. Claro, mi amor. Te traje tu favorito. Pollo al horno. Te lo caliento si quieres. Y gracias. Luz Helena está bien. Dormida. Una santa. Pero tú necesitas descansar más. No quiero que te agites. Estoy bien, mintió ella. Y no lo creo.
Estás pálida. Mejor no te levantes tanto. No hables con cualquiera. Los médicos meten miedo para nada. Todo lo exageran. Mariela asintió sin ganas. Por la noche, Salvador aprovechó un momento en que Ramiro salió a fumar para entrar a la habitación. ¿Cómo te sientes, Mariela? Adolorida. Confundida. Es normal después de una caída. Pero también es normal sentir miedo cuando uno no sabe en quién confiar. Ella lo miró con cautela. ¿A qué se refiere? A que hay heridas que no se ven. Y hay verdades que tardan en salir. ¿Usted cree que fue algo más? Lo que yo crea no importa. Lo que importa es lo que tú recuerdes, y lo que estés dispuesta a enfrentar. ¿Y si me equivoco? Entonces estaré aquí para apoyarte. Pero si no te equivocas, entonces estoy aquí para ayudarte. Mariela rompió en llanto. Me siento tan sola. No lo estás. Afuera, Ramiro miraba por la rendija de la puerta. Sus dientes apretados. Sus puños cerrados. El veneno subiendo por la garganta. Al día siguiente, Salvador revisó el historial médico de Ramiro en la base pública de denuncias. Encontró un expediente cerrado hacía 3 años. Denuncia por violencia doméstica. La mujer no se presentó a la segunda audiencia. Caso archivado. Ningún seguimiento. Guardó una copia del expediente. Tenía la intención de usarlo. Esa misma mañana, Dalia redactó un informe médico detallado sobre las lesiones de Mariela, indicando que no correspondían a una simple caída. Llevó el informe al despacho de Salvador. Aquí está lo que pediste. Pero si metemos esto al sistema, él se va a dar cuenta. Aún no. Solo déjalo conmigo. ¿Vamos a denunciar o vamos a seguir esperando? Estoy esperando el momento en que ella diga lo que recuerda. Y si nunca lo dice, va a terminar muerta. Salvador asintió. Lo sabía. Horas después, Ramiro le pidió a Mariela que firmara un documento. Ella lo miró, desconfiada. ¿Qué es esto? Una autorización para poder llevar a la niña a casa si se necesita. Por precaución. Ya sabes cómo es el sistema. A veces no permiten que salga con uno solo si no está firmado. ¿Por qué ahora? Porque no quiero problemas. Y tú estás débil. No vas a poder hacerte cargo sola. Mariela dudó. No podemos esperar. Ramiro cambió el tono. ¿Qué es que ya no confías en mí? Claro que sí, solo que. Fírmalo, Mariela. Estoy harto de que me cuestiones todo. Ella firmó. Y esa firma sería el primer paso hacia el abismo. Mientras tanto, Dalia y Salvador planearon el siguiente movimiento. No podían denunciar aún. Pero sí podían protegerla. Salvador envió una solicitud para cambiar a Mariela de habitación, bajo pretexto médico. Fue aprobada. Cuando Ramiro regresó de la cafetería, la encontró sola, sin Mariela ni la bebé. ¿Dónde están? La paciente fue trasladada por precaución, dijo Salvador sin pestañear. Solo personal médico autorizado puede visitarla. Ramiro apretó los dientes. ¿Y desde cuándo hacen eso sin avisar al familiar? Desde que hay razones para proteger a las madres que están en riesgo. Ramiro entendió el mensaje. No dijo más. Se fue. Pero no se rindió. Esa noche, Mariela durmió por primera vez en días. Luz Helena estaba en sus brazos. Salvador había dado la orden de no permitirle visitas a nadie sin su autorización. Por fin, Mariela sentía que alguien la escuchaba. Aún así, el miedo no se había ido. Dormía con un ojo abierto. Porque sabía que las personas como Ramiro no aceptaban el no como respuesta. Y porque las mentiras en la herida no se curan con suero. Solo con verdad. Y ella aún no estaba lista para decirla. Pero algo dentro de ella empezaba a moverse. No era valor. Era supervivencia. Y eso, en su mundo, era lo más parecido a la esperanza. A Mariela aún le temblaban los dedos cada vez que sostenía a Luz Helena entre los brazos. Su cuerpo dolía, pero ya no era solo físico, era un dolor que se escondía en el pecho, que no dejaba dormir, que apretaba las costillas desde dentro. Dormía poco, hablaba menos, y miraba mucho.
Cada persona que se le acercaba, cada puerta que se abría, le recordaba que Ramiro aún estaba cerca, aún podía hacerle daño, aún no había terminado con ella. Ese mismo día, el doctor Salvador entró en la habitación con un sobresellado y un semblante más serio que de costumbre. Mariela lo notó al instante. ¿Ocurre algo?, preguntó con un leve temblor en la voz. Y necesito hablar contigo. Es sobre Luz Helena. Mariela sujetó a la bebé con más fuerza, como si la quisiera esconder del mundo. ¿Qué tiene? Sus signos vitales están estables, pero uno de los análisis detectó una irregularidad. Tiene una cardiopatía congénita. No es mortal, pero sí grave. ¿Qué significa eso?, susurró, casi sin aire. Significa que necesitará una cirugía. Cuanto antes. Ya hablé con cardiología. Se puede hacer aquí, pero requiere insumos que el hospital no cubre. ¿Y cuánto cuesta? Salvador dudó antes de responder. Cerca de 24,000 pesos. Mariela sintió un vértigo seco, como si el suelo se le abriera. La pobreza, esa sombra constante, le recordaba que incluso el derecho a la vida tenía precio. 24,000 pesos. No tenía ni 24. Voy a buscar la forma. No sé cómo, pero yo puedo ayudarte. Hay fundaciones que cubren estos gastos. Incluso yo podría. Y no, lo interrumpió, con la voz dura. Salvador la miró, desconcertado. ¿Por qué no? No puedo aceptar nada de usted. Ni de nadie. Si lo hago, Ramiro pensará que me estoy vendiendo. Dirá que me estoy acostando con usted. Me quitará a mi hija. ¿Él lo haría? Mariela lo miró con los ojos húmedos. Y él haría cosas peores. Salvador guardó silencio. Apretó los labios y asintió lentamente. No podía presionarla. Aún no. Mientras tanto, Ramiro ya sabía sobre el diagnóstico. Lo había escuchado a través de una conversación robada, escondido detrás de una cortina. No se mostró afectado. Al contrario. Esa noche, entró a la habitación cuando Mariela dormía con la bebé en brazos. La despertó con un beso en la frente. Te ves tan tranquila, dijo en voz baja. Como si no hubieras destruido todo. Mariela lo miró, con miedo. ¿A qué te refieres? ¿24,000 pesos? Eso es lo que cuesta corregir lo que tú hiciste. Porque esto no es normal. Una bebé enferma no nace así nomás. Esto es castigo. Y tú sabes por qué. No digas eso, murmuró ella. ¿Y por qué no? ¿No será que el corazón de esta niña refleja el tuyo? Roto. Lleno de mentiras. Ella no tiene la culpa de nada. Pero tú sí. Y pagarás por cada lágrima que yo he derramado por tu culpa. Se levantó, caminó hasta la cuna vacía y puso una mano sobre ella. Tal vez sea mejor que yo me la lleve. Lejos. Donde no estés tú para llenarla de tus ideas enfermas. Donde nadie la mire con pena. Mariela se incorporó con esfuerzo. Y no la vas a tocar. Ella es mía. ¿Mía? ¿Estás segura? ¿Tan segura como estuviste cuando me dijiste que me amabas y después huiste? Y me fui porque tenía miedo. Tú eres el miedo, Mariela. Tú lo generas, lo siembras. Tú arruinas todo lo que tocas. Salió sin decir más. Mariela sintió como la garganta se le llenaba de fuego, pero no gritó. Solo abrazó a su hija con fuerza, como si pudiera protegerla con el cuerpo, con los huesos, con las cicatrices. Dalia la encontró llorando una hora después. Entró en silencio, dejó la bandeja con el desayuno y se sentó a su lado. ¿Qué te hizo esta vez? Amenazó con llevarse a mi hija. ¿Tienes pruebas? Mariela negó con la cabeza. A todo lo hace con cuidado. Nunca cuando hay testigos. Sabe cómo moverse. Es como si hubiera ensayado cada palabra. Porque lo ha hecho. Este tipo de hombres lo hace con muchas. Te aíslan, te anulan, te hacen dudar de ti misma. Y cuando ya no queda nada de ti, te dicen que sin ellos no vales. Mariela la miró. ¿Tú también? Sí. Yo también.
Dalia sacó de su bolsillo una pequeña foto doblada. En ella, una joven de no más de 20 años, con la cara marcada por un golpe. Esa era yo. Hace 12 años. ¿Y cómo saliste? Un día me dije, o salgo yo, o salgo en una bolsa negra. Las palabras quedaron flotando en el aire como cuchillas. Mariela apretó los ojos. Una idea crecía en su mente. No era valor aún. Era otra forma de miedo. Un miedo que empuja hacia adelante. Esa misma tarde, una figura anciana se coló entre las visitas. Caminaba con dificultad, pero sus ojos eran más vivos que los de cualquier joven. Doña Juana, la vecina de Mariela, había pedido a una enfermera que le permitiera verla 5 minutos. Llevaba un sobre en la mano y un rostro lleno de urgencia. Niña, toma esto, le dijo, entregándole el sobre sin rodeos. ¿Qué es? Una carta. La escribiste tú. Me la dejaste antes de irte. Dijiste que si algo te pasaba, se la diera a alguien de confianza. Pero no supe a quién hasta ahora. Mariela abrió el sobre con manos temblorosas. Era su letra. Reconocía cada curva, cada trazo inseguro. La carta era breve, pero devastadora. Hablaba de miedo. De golpes. De amenazas. Decía que si algo salía mal, Ramiro era el culpable. La leyó 2 veces. Luego la guardó en el cajón. Y gracias. No lo dejes pasar, hija. La vida es una sola. Y tú tienes una criatura ahora. Ya no es solo tu vida la que está en juego. Mariela asintió, pero no dijo nada. Esa noche, Salvador dejó un grabador escondido en el consultorio donde solía recibir a Ramiro. Sabía que lo haría venir. Solo necesitaba que hablara. Horas después, Ramiro entró con su tono simpático, su sonrisa hipócrita y su voz suave. Doctor, quería hablar con usted sobre la bebé. Sé que tiene una condición complicada, y quería saber si yo puedo sacarla del hospital. Por seguridad. Este ambiente no es saludable. La niña necesita cuidados especializados. No puede salir sin autorización médica. Mariela ya firmó un documento, ¿no? Aún así, no se puede. Ramiro se acercó al escritorio. Usted parece un hombre inteligente. Y sabe cómo es esto. Las mujeres se alteran después del parto. Se inventan cosas. Imaginan cosas que no ocurrieron. Y luego acusan sin sentido. ¿Acusar de qué? De cosas que no pasaron. Golpes, gritos. Ya sabe. Es más fácil culpar a un hombre que admitir que están desequilibradas. Salvador lo miró fijamente. ¿Estás seguro de lo que dice? Lo que estoy seguro es que no voy a dejar que esa niña crezca al lado de una madre que no está bien de la cabeza. Y si tengo que sacarla de aquí a la fuerza, lo haré. El grabador seguía corriendo. Esa misma noche, Salvador y Dalia se encontraron en su oficina. Lo tengo grabado. Lo escuché decir que va a llevarse a la bebé sin consentimiento. ¿Vas a denunciar? Aún no. Necesito que Mariela dé el paso. ¿Y si no lo da? Entonces lo haré yo. Aunque pierda mi trabajo. Aunque el sistema me aplaste. Pero no pienso quedarme de brazos cruzados. Mientras tanto, Mariela abrazaba a Luz Helena. La niña dormía con dificultad. Su respiración era corta, forzada. El corazón pequeño, cansado. La vida pendía de un hilo. No solo la de la bebé. También la de su madre. Y aunque la herida no sangraba por fuera, por dentro, estaba supurando verdades. Verdades que estaban a punto de salir. Porque hasta el miedo tiene un límite. Y el de Mariela, estaba cerca de romperse. Los días en el hospital no pasaban, se arrastraban. Las luces frías del pasillo no sabían nada del sol, y el olor a suero mezclado con cansancio parecía adherirse a la piel. Mariela apenas dormía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra de Ramiro acercándose. Lo sentía respirarle en la nuca, aunque él no estuviera en la habitación. Había aprendido a reconocer el sonido de sus pasos, su tono suave justo antes de explotar, ese modo en que su voz se arrastraba hasta convertirse en amenaza. Y, de pronto, los recuerdos comenzaron a volver. No eran imágenes completas.
fragmentos, como vidrios rotos sobre una mesa. Una frase. Dicha con veneno. Te dije que no era mía. Eso fue antes del golpe. Lo recordaba con más claridad que cualquier otra cosa. Esa mirada rabiosa. Esa frase maldita. Después, la violencia. Después, el suelo. Un día antes de que el hospital evaluara si Luz Helena era apta para ingresar a la lista de cirugía, Mariela empezó a temblar. No por fiebre. Era otra clase de escalofrío. Uno que nace en el alma. No podía respirar bien. No era la presión, no era debilidad. Era miedo puro. Entró Dalia con una nueva dosis de analgésicos. Notó la cara pálida de Mariela y se sentó sin decir nada. Lo recuerdo, dijo ella, sin mirar. Recuerdo lo que me hizo. Dalia no reaccionó. Solo esperó. Yo estaba en la cama, sosteniendo a Luz Helena. Y él empezó a decir que no era suya. Que lo había traicionado. Yo intenté calmarlo. Le pedí que no gritara. Le pedí que no nos despertara a las demás. Y entonces, me golpeó. Me golpeó, Dalia. Fue tan rápido. Como si me odiara. Como si nunca me hubiera querido. ¿Y después? Y después me desmayé. Y desperté en el suelo. Pero, no caí. Él me arrastró hasta las escaleras. Lo sé. Lo siento en los huesos. Dalia tomó su mano. Ya no tienes que callar más. Mariela cerró los ojos. Una lágrima le bajó por la mejilla, pero no lloró. Estaba demasiado rota para eso. Quiero proteger a mi hija. Solo eso. Te lo harás. No estás sola. Ramiro no sabía aún que Mariela estaba empezando a recordar. Pero su sexto sentido lo inquietaba. Ella ya no lo miraba igual. Ya no le respondía con la sumisión de antes. Había un vacío en su mirada que le daba miedo. Y a los hombres como él, el miedo los vuelve más peligrosos. Entró a la habitación con una bolsa plástica y una sonrisa vacía. Traje ropa. Pensé que te gustaría tener algo tuyo mientras estás aquí. ¿Sabes? Algo que huela a casa. Mariela lo miró sin decir palabra. También compré pañales y toallitas para Luz Helena. Ah, y firmé unos papeles que pedían en recepción. Todo está listo por si nos dan de alta. ¿Quién te dijo que nos van a dar de alta? Es cuestión de tiempo, ¿no? La bebé necesita una operación. Y sí, ya lo sé. Pero tú y yo podríamos irnos antes. En casa estarás más tranquila. Este lugar te está enfermando la cabeza. Aquí estoy bien. Y no lo parece. Se acercó y dejó la bolsa en la silla. Luego se inclinó hacia la cuna. No está hermosa hoy. Parece que no tuviera nada malo. Solo está rodeada de gente enferma que no sabe criar. Mariela se incorporó con esfuerzo. No la vas a sacar de aquí. Ah, no. Respondió Ramiro con una sonrisa torcida. ¿Y quién me lo va a impedir? Tú. ¿Con qué fuerza? Ella no respondió. No podía. Pero sus ojos dijeron más que 1000 gritos. Y él lo notó. Algo había cambiado. Salió de la habitación sin despedirse. Caminó por los pasillos como si supiera a dónde iba. Se detuvo junto a la salida de emergencia. Fingió revisar su celular. Luego bajó al estacionamiento subterráneo. Estaba oscuro. Solo el zumbido de los fluorescentes y el eco de sus pasos llenaban el ambiente. Sacó la llave de su coche y abrió el maletero. Estaba vacío. Colocó una manta, una mamadera, una bolsa plástica vacía. Respiró hondo. Ese era el plan. Iría en la madrugada. Entraría mientras dormían. Tomaría a la bebé, la cubriría, y diría que era una emergencia médica. Nadie sospecharía. Él era el padre. Tenía el papel firmado por Mariela. Ese era su comodín. No imaginaba que Salvador ya lo estaba siguiendo. Desde su oficina, el doctor había revisado la ruta de acceso al estacionamiento, notando que Ramiro bajaba con frecuencia, sin razón aparente. Eso era una alerta. No le dijo nada a Mariela.
tampoco a Dalia. Pero guardó las grabaciones. Esa misma noche, dejó preparado su coche, por si necesitaba seguirlo. Sabía que algo iba a pasar. Lo sentía. Como quien huele el humo antes del incendio. A las 2 de la mañana, Ramiro volvió al hospital. No por la entrada principal, sino por la puerta de servicios. Llevaba una chaqueta negra, una gorra y la bolsa vacía. Subió hasta la habitación donde dormía Luz Helena. Mariela estaba profundamente dormida. O al menos eso parecía. Entró despacio. La bebé dormía tranquila, envuelta en una manta celeste. Ramiro se acercó. Miró a Mariela. Se inclinó sobre la cuna. Extendió los brazos. La tomó. Y justo cuando estaba por cubrirla con la manta, una voz se oyó detrás de él. ¿Qué estás haciendo? Era Salvador. Ramiro giró con la bebé en brazos. No es asunto tuyo. Soy el padre. Ella firmó los papeles. A las 2 de la mañana, sin notificar a enfermería. ¿Así sacas a tu hija? Es mi hija. No tengo que pedirte permiso. Y yo soy el médico responsable. Y digo que esa niña no puede salir sin autorización de cirugía. Es ley. Es ética. Es sentido común. Ramiro miró alrededor. Nadie más. Respiró hondo. Y no quiero problemas. Solo voy a llevarla. Ella estará mejor sin este ambiente tóxico. Tú eres el ambiente tóxico. Salvador dio un paso adelante. Dámela. No. Entonces llamaré seguridad. ¿Y con qué pruebas? Con esto. Salvador levantó su celular. Había estado grabando desde que entró. Ramiro apretó la mandíbula. Sus ojos se movían rápido. No sabía si correr, gritar o golpear. En un instante de tensión, Dalia apareció por detrás. Y ya llamé a la policía. Está todo registrado. Ramiro dejó a la niña en la cuna. Dio 2 pasos atrás. Su corazón latía con furia. Se dio la vuelta, corrió hacia la puerta, bajó por las escaleras. Salvador y Dalia lo siguieron, pero no lograron alcanzarlo. El portón trasero estaba abierto. Ramiro desapareció en la noche. Al día siguiente, el personal del hospital encontró la cartera que Ramiro había dejado caer en el apuro. La revisaron para identificarlo. Entre sus pertenencias había algo más que su identificación. Una foto. Antiguo formato. Polaroid. Un bebé. Otro. Otra cara. Otra mujer. Dalia la reconoció. Había estado en neonatología. Una madre que denunció a su pareja por intento de rapto de su hijo. Caso cerrado por falta de pruebas. Mariela, al ver la foto, entró en estado de shock. Su memoria comenzó a reordenar piezas. Las mentiras, los gritos, las amenazas anteriores al parto. Entendió, al fin, que Luz Helena no era la primera víctima. Que ella había estado al borde del abismo sin saberlo. Se encerró en el baño del hospital y gritó. No por dolor físico. Por terror. Por traición. Por sentirse tan cerca de perder a su hija. Dalia la encontró minutos después, temblando, sentada en el suelo. Te salvamos. Pero esto no ha terminado. ¿Qué pasa si vuelve? Y no lo dejaremos entrar. Y no hablo del hospital. Hablo de mi vida. De mi mente. De mi noche. Dalia se arrodilló frente a ella. O vamos a luchar. Y esta vez, no lo hará sola. Esa madrugada, Salvador llevó la grabación a la dirección del hospital. Expuso los hechos. Presentó los documentos. Mostró la foto. Al mismo tiempo, denunció el intento de rapto ante la policía. Por primera vez, Ramiro sería buscado legalmente. Ya no era solo un marido violento. Era un fugitivo con antecedentes. Y mientras la tormenta se avecinaba, Luz Helena dormía tranquila, como si su corazón frágil supiera que por fin, alguien estaba luchando por ella. El miedo de Mariela ya no le impedía moverse. Ahora le daba dirección. La herida seguía abierta. Pero ya no estaba sola. Y eso, en su mundo,
Era lo más parecido al valor. Había algo nuevo en sus ojos. No era seguridad. No era rabia. Era una mezcla más profunda, más cruda. Como si por fin hubiera aceptado que su vida estaba hecha de ruinas, pero que todavía podía construir algo encima. Algo distinto. Algo que valiera la pena. Luz Helena seguía respirando con dificultad. Cada inhalación era un aviso de urgencia. Mariela ya no tenía tiempo para mentirse. Ya no podía cubrir a Ramiro con excusas, ni proteger su imagen ante el mundo. Él había intentado llevarse a su hija. Y eso, más que cualquier golpe, más que cualquier palabra humillante, era la línea que lo convertía en enemigo. Despertó con los ojos hinchados. No por el sueño, sino por el llanto contenido que la había ahogado durante la noche. Salvador entró en la habitación con la laptop en las manos. Llevaba la grabación que había hecho la noche anterior, aquella en la que Ramiro intentó raptar a la bebé. Mariela lo miró, en silencio. Salvador cerró la puerta, se sentó frente a ella y colocó el portátil sobre sus piernas. Quiero mostrarte algo. Pero antes, necesitas respirar hondo. ¿Qué es? Es la verdad. Sin filtros. Ella asintió. Salvador abrió el video. La imagen era clara. El pasillo. La habitación. Ramiro entrando. Tomando a Luz Helena en brazos. La conversación. La tensión. La amenaza. Luego su huida. Cada segundo registrado. Cada mentira expuesta. Mariela cubrió su boca con las manos. El llanto la sacudió como un espasmo. No podía dejar de mirar. Cada palabra de Ramiro era una daga. Cada movimiento, una herida vieja que volvía a sangrar. Cuando el video terminó, soltó un grito contenido, largo, desgarrador. Me iba a quitar a mi hija. Me la iba a quitar, dijo, sollozando. Yo lo amaba. Yo lo defendí tantas veces. Y él me iba a quitar a mi hija. Salvador se levantó y la abrazó. Por primera vez, Mariela no se resistió al contacto. Lloró en su hombro. Gritó. Como una niña. Como una madre. Como una mujer rota. Y no estás loca. No estás exagerando. No estás sola. Y lo más importante, no fue tu culpa. Horas después, Mariela pidió hablar con alguien del área legal del hospital. Quería saber cómo podía iniciar una denuncia. No sabía por dónde empezar. Apenas podía escribir sin que le temblaran las manos. Salvador le presentó a Laura, una abogada pro bono que colaboraba con mujeres víctimas de violencia. Tenía el rostro afilado, los ojos firmes y la voz clara como un disparo. Me han dicho que quieres presentar una denuncia contra Ramiro. Sí. Pero tengo miedo de que, por todo lo que ha pasado, me quiten a mi hija. Que digan que no estoy mentalmente estable. Que no puedo cuidarla sola. Laura la observó con atención. ¿Algún médico ha dicho que tienes una condición mental? No. ¿Has tenido alguna crisis que ponga en riesgo a tu hija? Jamás. Todo lo contrario. Entonces escúchame bien. No hay nada en ti que justifique que te quiten a tu hija. Estás viva. Estás lúcida. Estás luchando. Lo único que tienes es una historia de abuso. Y eso no es locura. Eso es sobrevivencia. Mariela sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, alguien se lo decía con firmeza. Como si fuera verdad. ¿Y si el hospital no me apoya? ¿Y si tapan todo? Entonces lo haremos público. Las redes sociales pueden ser más poderosas que los tribunales. ¿Si me expongo? Y ya estás expuesta. Pero esta vez no estarás desnuda. Estarás armada con la verdad. Salvador, al escuchar esto, fue directamente a la administración del hospital con el informe clínico de Dalia, la carta de Mariela, la grabación de audio y la de video. Exigió que se iniciara una investigación interna y que se impidiera el ingreso de Ramiro bajo cualquier circunstancia. El director del hospital, un hombre frío y calculador, lo escuchó con atención, pero no parecía sorprendido. Entiendo tu preocupación, Salvador. Pero si filtramos esto a los medios, el escándalo va a ser brutal. Ya bastante desprestigio tenemos por los recortes.
No podemos permitir una denuncia pública en este momento. ¿Te estás diciendo que no vas a hacer nada? Estoy diciendo que el protocolo es largo. Y los tiempos no están de nuestro lado. Salvador salió de la oficina sin decir más. No iba a esperar. Esa misma noche, Dalia convocó a una rueda de prensa clandestina en una sala vacía del hospital. Citó a una periodista independiente que tenía un canal con miles de seguidores en redes. Le entregó el video, el audio, la carta de Mariela, y una entrevista grabada de ella contando su historia, con el rostro cubierto. No me interesa ser famosa, dijo Mariela en el video. Solo quiero que esto no le pase a otra mujer. A otra madre. A otra niña. El material se subió esa misma madrugada. Y explotó. En menos de 6 horas, el video tenía cientos de miles de reproducciones. La frase "yo no me caí, él me tiró" se convirtió en tendencia. En la televisión, en las radios, en los muros de cada red social. Mujeres contaron sus historias. Algunas reconocieron a Ramiro. Otras dijeron haberlo visto en otros hospitales, rondando, preguntando por bebés recién nacidos. El rostro de Mariela no aparecía. Pero su voz, su dolor, su historia, estaban en todas partes. El país entero reaccionó. El Ministerio de Salud pidió explicaciones al hospital. El fiscal de género abrió una causa de oficio. La policía emitió una orden de búsqueda nacional. Ramiro se convirtió en un prófugo. Mariela no lo había planeado así. No había querido convertirse en símbolo. Solo quería salvar a su hija. Pero ya no había vuelta atrás. Salvador entró a su habitación con el celular en la mano. «Mira esto», le dijo. Mariela tomó el teléfono. Era un video. Una manifestación en la entrada del hospital. Mujeres con carteles, con pañuelos violetas, con frases escritas a mano. Por Mariela. Por las que no pudieron hablar. «Yo sí te creo». Mariela sintió una presión en el pecho. No era miedo. Era otra cosa. Como si la herida abierta comenzara a cerrar por dentro. «¿Y esto es real?», preguntó, con voz baja. «Tan real como tú. No estás sola, Mariela. Y nunca más volverás a estarlo». Dalia entró en la habitación con una sonrisa contenida. «Hay una fundación que quiere cubrir los gastos de la cirugía de Luz Helena. Ya transfirieron el dinero al hospital». Mariela se tapó la boca con las manos. Por primera vez, sus lágrimas no eran de dolor. ¿Por qué tanta gente me ayuda? «Porque te escucharon», respondió Dalia. «Y porque dijiste lo que muchas nunca pudieron». Esa noche, Mariela se sentó al borde de la cama. Tomó la mano de su hija dormida. La besó. «Vamos a vivir, mi amor. Las dos. Vamos a vivir». La sala estaba en silencio, pero ella ya no sentía el vacío. Estaba rodeada. No por paredes, ni por médicos. Sino por una red invisible hecha de mujeres, de voces, de verdad. Y bajo todo ese llanto, por fin, había justicia comenzando a tomar forma. No en los tribunales aún. Sino en los corazones de quienes la habían escuchado. Y esa justicia, aunque tardía, dolía menos que el silencio. El país entero ya conocía el nombre de Mariela, aunque no conocieran su rostro. En cada rincón donde una mujer alguna vez fue golpeada y no pudo hablar, su historia servía de eco. Se habían compartido frases suyas en escuelas, en iglesias, en oficinas públicas. El hashtag «Yo no me caí» se convirtió en un estandarte digital. Pero mientras las redes se incendiaban de apoyo, la justicia real seguía siendo lenta, como un animal viejo que no se movía sin presiones externas. Hasta que ocurrió. Una patrulla en el estado de Hidalgo interceptó a un hombre que viajaba solo en un autobús rumbo a la frontera. Mostraba un documento falso, tenía un acento que no correspondía al nombre en la identificación y la actitud nerviosa de alguien que ya no tiene escapatoria. Cuando los agentes lo detuvieron y tomaron su huella, saltó el sistema. Ramiro Ríos. Orden de captura activa. Violencia familiar agravada. Tentativa de sustracción de menor. Denuncia mediática a nivel nacional. Su foto ya había aparecido en noticieros. Pero él seguía negándolo todo. «Y ese no soy yo», decía, esposado, con la mirada vacía. «Están confundidos.
Las pruebas eran demasiado claras. Fue trasladado a la capital en calidad de detenido. Allí, Mariela fue notificada. Laura, la abogada que se había convertido en su ancla, le explicó el proceso. Habría juicio. Sería citado en audiencia pública. Ella debería testificar. Y no podría evitar mirar a Ramiro a los ojos. ¿Tienes miedo?, le preguntó Laura, días antes de la audiencia. Mariela la miró desde la silla de hospital, con Luz Helena dormida en sus brazos. No tengo miedo de él. Tengo miedo de recordar lo que fui mientras estuve con él. Eso también es justicia. Mirar atrás sin quedarte atrapada. Salvador estuvo presente cada paso del proceso. Fue testigo clave. Entregó la grabación. Detalló cómo lo enfrentó en el hospital. Narró con precisión cada amenaza, cada movimiento. También testificó Dalia. Su informe médico fue la prueba irrefutable de que Mariela no cayó por accidente. Llegó el día del juicio. El tribunal estaba lleno. Medios de comunicación afuera, mujeres activistas en la entrada con pañuelos, algunos hombres que fueron testigos en silencio de cómo la violencia destruye desde adentro. Mariela entró con la cabeza alta, aunque por dentro se sentía hecha polvo. Llevaba un vestido sencillo, el cabello recogido. Sin maquillaje. Como una mujer real. Como una madre herida, pero de pie. Ramiro fue escoltado por 2 agentes. Llevaba ropa beige, sin expresión en el rostro. Cuando vio a Mariela, la sonrisa que usaba para manipular volvió a asomarse. «Llegaste. Sabía que no podías vivir sin mí», dijo, apenas audible. Mariela no respondió. No le dio el gusto. No esta vez. El juez dio inicio. Los abogados expusieron sus argumentos. La fiscalía fue contundente. Presentaron los videos, la carta escrita antes del parto, los informes médicos, los antecedentes archivados de agresión a otra mujer. Laura se encargó de mostrar no solo el intento de secuestro, sino el patrón constante de violencia emocional, psicológica y física. Cuando llegó el turno de Ramiro, su estrategia fue la esperada. Fingió ser víctima de un sistema que lo perseguía. Yo la amaba, señor juez. Estaba borracho, sí, pero jamás quise hacerle daño. Fue un accidente. Ella perdió el equilibrio. Yo solo quería ayudarla. Fue ella quien se negó a volver a casa, quien empezó a inventar cosas. Yo no soy un criminal. Soy un hombre que fue destruido por una mentira viral. El murmullo en la sala creció. El juez pidió silencio. Entonces llegó el turno de Mariela. Se paró frente al estrado. La voz le temblaba, pero no los ojos. Durante años viví convencida de que merecía cada golpe. Me habían dicho que el amor se aguanta, que los hombres explotan pero luego piden perdón. Pensé que estaba loca. Que si hablaba, nadie me iba a creer. Pero no me caí. No fue un accidente. Tú me empujaste, Ramiro. Me golpeaste mientras tenía a nuestra hija en brazos. Me dejaste inconsciente y luego fingiste que había sido mi culpa. Y cuando me desperté, tú aún tenías el valor de llamarme mentirosa. Se detuvo. Respiró hondo. Mi hija no crecerá creyendo que eso es amor. No voy a permitir que el ciclo se repita. Hoy hablo por mí, pero también por todas las que no pudieron llegar hasta este estrado. Yo sí sobreviví. Pero eso no me hace especial. Me hace responsable. El silencio fue total. Ramiro apretó los dientes. Sabía que había perdido. Ya no quedaba espacio para las mentiras. El juez tomó la palabra. Leyó la sentencia en voz firme. Ramiro Ríos, por los delitos de violencia familiar agravada, tentativa de sustracción de menor y lesiones calificadas. Este tribunal lo condena a 18 años de prisión efectiva. Un murmullo de alivio recorrió la sala. Mariela no sonrió. Solo bajó la cabeza y cerró los ojos. No por tristeza. Era otra cosa. Una liberación sin alegría, pero necesaria. Afuera, los medios lo esperaban todo. Mariela no habló. Laura fue quien ofreció una breve declaración. Hoy la justicia dio un paso. Pero aún queda mucho por hacer. Mariela no es una excepción. Es una entre miles.
Lo que cambió es que esta vez, todos miraron. Mientras tanto, el hospital también recibió sanciones. El comité de ética suspendió a 2 directivos por negligencia. Se ordenó revisión de protocolos para víctimas de violencia y se implementó un programa de capacitación obligatorio para todo el personal. Salvador fue invitado a dar la charla inaugural. Se negó. Solo dijo: "Y el día que necesitemos menos protocolos y más humanidad, habremos avanzado". Dalia, en cambio, fue reconocida públicamente. No por el sistema, sino por las pacientes. Mujeres anónimas dejaron notas, flores, agradecimientos en el pasillo donde solía trabajar. Mariela volvió al hospital, esta vez no como víctima, sino como madre lista para enfrentar la próxima batalla. Luz Helena sería operada esa misma semana. El dinero ya estaba. El equipo médico también. Era una cirugía compleja, pero con buenas probabilidades. Mariela sostuvo la mano de su hija mientras la preparaban. "Te prometí que te iba a proteger. Y lo haré. Hoy, mañana, siempre". La pequeña respiraba tranquila, como si supiera que, aunque su corazón fuera débil, el de su madre ya no se quebraba con el viento. Salvador observó desde la puerta. No dijo nada. Solo asintió, y se fue. Él sabía que su papel había terminado. Mariela ya no necesitaba salvadores. Había aprendido a salvarse sola. Y al salir, el sol le pegó en la cara. Por primera vez en mucho tiempo, parecía que la luz ya no dolía. Mariela cerró los ojos un momento. Respiró hondo. Sentía el calor filtrarse por su piel como si la vida misma estuviera pidiendo permiso para entrar otra vez. El aire era distinto. El mundo no se había transformado, pero ella sí. Y eso bastaba. Dentro del hospital, Luz Helena dormía con una sonda en la nariz y cables diminutos adheridos a su pecho. Estaba lista para la cirugía que decidiría su destino. La habitación estaba llena de aparatos que parpadeaban, monitores que pitaban, y un silencio que se sentía más pesado que cualquier grito. Mariela no se movía de su lado. Cada minuto parecía una sentencia. Se repetía las palabras que había aprendido a fuerza de tanto dolor: aguanta, respira, resiste. Se las decía a sí misma, pero también a su hija, como si desde su pecho pudiera transferirle algo más fuerte que sangre, la voluntad de quedarse, de luchar, de vivir. La cirugía estaba programada para las 8 de la mañana. A las 7:30, entró Salvador con una carpeta en la mano. Llevaba el rostro tranquilo, pero sus ojos no podían mentir. Había pasado noches revisando cada paso del procedimiento con los cirujanos, asegurándose de que nada quedara al azar. Mariela se levantó de la silla sin soltar la manita de su hija. ¿Todo está listo? Salvador asintió. Todo. Es un equipo excelente. Estás en buenas manos. ¿Si no sale bien? ¿Y si sale? Ella bajó la mirada. Una lágrima escapó. Tengo tanto miedo. Salvador se sentó a su lado. ¿Puedo decirte algo que nunca he dicho? Mariela lo miró, con el rostro empapado. Mi hermana también tuvo miedo. Era menor que yo. Creía que el hombre que la amaba iba a cambiar. Que sus gritos eran solo por estrés. Que sus golpes eran momentos. Nunca denunció. Un día la encontraron muerta en el baño, con el cráneo abierto. Dijeron que fue una caída. Él se fue del país antes de que pudiera ser juzgado. El silencio se volvió más denso. Yo no pude salvarla, continuó Salvador. Era mi hermana, y no supe ver a tiempo lo que estaba pasando. Por eso, cuando te vi llegar aquí, supe que no podía cometer el mismo error. Mariela le apretó la mano. Por primera vez, entendía que el dolor no era exclusivo. Que las heridas, aunque distintas, nos conectan. Gracias por no rendirte conmigo, susurró. Aunque yo sí me rendí muchas veces. No te rendiste. Solo te perdiste un rato. Pero volviste. A las 8 en punto, un grupo de médicos entró a la habitación. Uno de ellos, la cirujana a cargo, se acercó a Mariela. ¿Lista? Mariela tragó saliva. No tengo otra opción, ¿verdad? No. Pero tu hija sí. Y está preparada para pelear. Mariela se inclinó sobre Luz Helena,
Le besó la frente y le susurró al oído. No me dejes, mi amor. Aún no hemos vivido juntas lo suficiente. La bebé fue llevada en la camilla por el pasillo largo que llevaba a quirófano. Mariela se quedó de pie, sola, viendo cómo su pedazo más frágil desaparecía por una puerta blanca. Las siguientes 5 horas fueron las más largas de su vida. Se sentó en la sala de espera con las manos entrelazadas, sin mirar el reloj. No tocó el teléfono. No comió. No habló. Solo respiraba. Salvador la acompañó durante las primeras 2 horas. Luego la dejó sola. A veces, el silencio es más útil que cualquier palabra. A las 12:30, se abrió la puerta del quirófano. La cirujana salió con el rostro sudado, los guantes colgando en una mano. Caminó hacia Mariela con paso firme. Mariela se levantó de golpe. ¿Qué pasó? ¿Está bien? La doctora tardó un segundo en responder. Luego sonrió. Está viva. Mariela cayó de rodillas. No pudo gritar. No pudo hablar. Solo lloró. En silencio. Como quien llora por dentro desde hace siglos. El corazón respondió bien. Fue una operación difícil, pero resistió. Estará en cuidados intensivos, pero está estable. Es fuerte, tu niña. Horas después, Luz Helena fue trasladada a una habitación especial. Mariela entró acompañada de Dalia. La bebé tenía una expresión tranquila, como si no hubiera estado entre la vida y la muerte hacía unas horas. «¿O lo lograste?», susurró Mariela. «Eres tan pequeña y tan valiente». Dalia se sentó junto a ella. «Ahora te toca a ti. Tú también tienes que sanar». ¿Cómo se hace eso? No hay una fórmula. Pero hablar ayuda. Y hay muchas mujeres que necesitan oírte. Mariela dudó. Pero algo dentro de ella ya no quería callar. 2 semanas después, cuando Luz Helena recibió el alta médica, un medio de comunicación local pidió una entrevista con Mariela. Había cientos de mensajes, peticiones, mujeres queriendo saber más de ella. Laura le preguntó si quería hacerlo. No estaba obligada. Pero si lo hacía, debía estar preparada para volver a remover todo. «Estoy lista», respondió Mariela. «Esta vez, no me van a silenciar». La entrevista se grabó en el hospital, en la sala de pediatría vacía. Mariela llevó a Luz Helena en brazos. No quiso ocultarla. Frente a las cámaras, habló con calma. Sin victimismo. Con verdad. «No soy una víctima. Soy una mujer que sobrevivió al silencio. No me caí. No me resbalé. No exageré. Me tiraron. Me golpearon. Me callaron. Me manipularon. Y durante mucho tiempo, pensé que eso era amor. Pero no lo es. El amor no duele. El amor no se esconde. El amor no mata. A las mujeres que me escuchan, si tienen miedo, busquen una mano. Una. A veces con una basta. Y si no hay nadie, griten. Porque alguien va a escuchar. Yo lo hice. Y estoy aquí». El video se viralizó en cuestión de horas. No como una denuncia, sino como una declaración de vida. Una semana después, Mariela fue invitada a dar una charla en un centro cultural de mujeres sobrevivientes de violencia. Aceptó. Fue con Luz Helena en brazos. La sala estaba llena. Mujeres jóvenes, adultas, ancianas. Todas con historias distintas, pero heridas similares. Mariela se paró frente al micrófono y respiró profundo. «No vengo a contar una tragedia. Vengo a compartir una verdad. Porque todo lo que se silencia, se pudre. Y nos pudre por dentro». Contó todo. El principio. El infierno. La caída. El intento de secuestro. La justicia. La cirugía. La sobrevivencia. Cuando terminó, muchas lloraban. Algunas se levantaron a abrazarla. Otras solo le dijeron gracias. Una señora de casi 70 años le dijo: «Yo callé por 40 años. Tú gritaste por mí». Desde el fondo de la sala, Salvador observaba. No se acercó. No la interrumpió.
Solo la vio, de pie, fuerte, madre, mujer. Ya no la misma que llegó a urgencias temblando. Cuando ella lo vio, solo asintió. Él también. No hizo falta más. Salvador se dio la vuelta y se fue en silencio. Había cumplido su misión. Y mientras caminaba hacia la calle, pensó que quizás, por primera vez en su vida, había salvado a alguien. De verdad. Luz Helena creció sabiendo que su madre había hecho historia sin quererlo. Que su vida se salvó gracias al coraje de una mujer que habló cuando más difícil era. Y en cada latido de ese pequeño corazón que ahora funcionaba sin fallas, vivía un recordatorio de que la verdad, aunque llegue herida, siempre tiene poder. Porque hay gritos que rompen el silencio. Y hay mujeres que nacen dos veces. Una al llegar al mundo. Y otra, cuando deciden no callar nunca más. ¿Qué te ha parecido esta historia? Muchas personas están viviendo situaciones similares. Esperamos que la voz de Mariela también viva en ti. Si esta historia te conmovió, compártela, sé parte del cambio. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en una situación así? ¿Desde dónde nos estás viendo? Nos encantaría leerte. No olvides darle like, suscribirte y compartir este video con tus amigos o familiares. Cada gesto tuyo nos inspira a seguir creando relatos profundos y reales todos los días. Y no te vayas aún, ya está por aparecer en tu pantalla nuestra próxima historia impactante. Puedes hacer clic en los enlaces que ves ahora mismo en tu pantalla. Son parte de una selección exclusiva de historias cautivadoras, pensadas especialmente para ti. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo enorme.